Sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y que Él desea usarnos para cumplir su voluntad y su plan aquí en la tierra. Pero muchas veces nos perdemos y no sabemos lo que debemos hacer, y por nuestras dudas o por nuestras indecisiones no permitimos que Dios nos use. Por eso en este video vamos a ver 7 maneras de permitir que Dios nos use y así poder prepararnos para ser usados por Él. Lo primero que debemos hacer para permitir que Dios nos use es que debemos rendir nuestra voluntad a su voluntad. Esto significa que debemos reconocer que su plan para nosotros es mejor y es más grande que nuestros propios planes o nuestros deseos. Muchas veces uno de los mayores obstáculos para que Dios nos use es nuestro propio deseo de nosotros seguir haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. No vamos y le preguntamos a Dios qué es lo que Él desea para nosotros. Debemos ir a Dios y pedirle qué es lo que Él desea para nuestra vida en específico y cómo Él desea usarnos para su gloria. Todos como hijos de Dios y como iglesia tenemos una misión que la podemos ver en la Biblia, pero Dios también nos desea usar de manera particular para llegar a este mismo fin, pero usándonos de maneras diferentes. Por ejemplo, algunos Dios los puede usar a través de sus talentos específicos o dones específicos para edificación de la iglesia y para su gloria, y también para traer a otros a Él. Así que para ser usados por Dios tenemos que entregarnos por completo a Él, entregarle nuestros sueños, entregarle nuestras metas y nuestros deseos, como nos dice en Romanos 12:2, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y que también no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y así entonces vamos a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto lo que significa es que debemos rendirnos completamente a Dios, tanto físicamente como mentalmente, porque solamente así es como vamos a poder discernir su voluntad y vamos a poder permitir que Él nos use de acuerdo con su propósito. La cosa número 2 que debemos hacer para permitir que Dios nos use es ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. Para permitir que Dios te use es necesario que tú escuches la voz del Espíritu Santo y que puedas obedecer su voz, porque Él es quien nos va a guiar, Él es quien nos dirige, Él es quien nos capacita para nosotros hacer la voluntad de Dios. Si nosotros no estamos escuchando o no estamos yendo por la dirección que Él quiere que nosotros vayamos, entonces vamos a estar impidiendo que Él nos use. En Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. Y esta guía del Espíritu Santo es esencial para nosotros poder vivir una vida en la que podamos ser usados por Dios. El Espíritu Santo es quien nos va a guiar y nos va a mostrar el camino que nosotros debemos seguir. Y también nos va a alertar si es que nosotros estamos comenzando a caminar por otro camino que Él no nos ha dicho que debemos caminar. Es por eso que tenemos que estar atentos a lo que Él nos está diciendo y a lo que Él desea para nosotros. Tenemos que dejar que Él sea quien nos guíe en todo momento y que nos ayude a tomar las decisiones correctas. Y es que muchas veces silenciamos la voz del Espíritu Santo cuando estamos ocupados en muchas cosas. Es por esa razón que tenemos que dedicar tiempo a escuchar al Espíritu Santo a través de su palabra y ver hacia dónde Él nos quiere llevar. Antes de seguir con la cosa número 3, quiero recordarte que tenemos varios ebooks de devocionales y de estudios bíblicos que te van a ayudar muchísimo en tu relación con Dios. Te los voy a dejar en la descripción y en los comentarios. La cosa número 3 que debemos hacer para permitir que Dios nos use es estar dispuestos a servir a otros. Muchas veces pensamos que ser usados por Dios es que vamos a hacer cosas muy grandes o que vamos a ser reconocidos con grandes ministerios o que vamos a influenciar a muchas personas, pero casi siempre podemos ser usados por Dios cuando hacemos pequeños actos de servicio, porque Dios nos va a usar cuando nosotros estemos dispuestos a servir a otras personas. Una de las formas en las que podemos mostrar el amor de Dios es a través del servicio. Y además, también así podemos permitir que la gracia de Dios se vea a través de nosotros. Jesús es nuestro mayor ejemplo de servicio y como sus seguidores nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo que Él hizo. Como nos dice en la Biblia, que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino para servir y si nosotros queremos ser usados por Dios, tenemos que estar dispuestos a servir a otros y así parecernos más a Jesús. Cuando nosotros estamos dispuestos a servir, entonces vamos a estar permitiendo que Dios nos use en esa área y en ese momento que Él desea usarnos.
Otra cosa que debemos hacer para permitir que Dios nos use es obedecer a Dios tanto de las cosas pequeñas como de las cosas grandes. Y esto es porque la obediencia es clave al momento de nosotros ser usados por Dios, porque Dios no puede confiar en nosotros para nosotros hacer cosas grandes si nosotros no somos fieles para hacer cosas pequeñas. Como dice la palabra, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, y el que es injusto en lo poco también es injusto en lo mucho. Jesús nos enseña que si nosotros somos fieles en las cosas pequeñas, Él entonces nos va a confiar las cosas mucho más grandes. Y esto significa que nosotros debemos ser obedientes aún en las cosas pequeñas, en las pequeñas decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida diaria, para que Dios entonces nos pueda usar en cosas más grandes. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios y obedecemos la dirección de Dios, esto es lo que nos va a preparar para nosotros ser instrumentos en sus manos en ese momento que Él desea usarnos. La cosa número 5 que debemos hacer para permitir que Dios nos use es confiar en la soberanía de Dios. A veces Dios nos llama a hacer cosas que nosotros no podemos entender, que para nosotros parecen imposibles, pero en esos momentos es que debemos recordar que Dios está en control y que su plan es perfecto, incluso cuando nosotros no podemos entenderlo. Para ser usados por Dios debemos confiar completamente en su soberanía, sabiendo que Él sabe por qué Él permite que sucedan las cosas. La Biblia nos dice que los pensamientos y los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Y aunque nosotros no siempre entendamos lo que Él está haciendo, nosotros tenemos que confiar en que su plan es muchísimo mejor de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Debemos recordar que Dios nos va a usar como Él quiere y no como nosotros queremos. A veces nosotros queremos que Dios nos use de cierta forma, como nosotros entendemos, pero tenemos que confiar en esa soberanía de Dios y entender que los planes de Dios son mejores que nuestros planes. Para poder cumplir con cada uno de estos pasos, vamos a necesitar de la humildad, vamos a necesitar de la fe y también tener esa disposición para poder seguir el llamado de Dios, incluso en esos momentos cuando no entendemos cómo es que Dios quiere trabajar a través de nosotros y con nosotros. Si nosotros permitimos que Dios nos moldee, que Dios nos guíe, entonces vamos a poder ver cómo Él nos va a usar para su gloria y cómo Él va a impactar a aquellas personas que nos rodean a través de nosotros, cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Dios puede usarnos a nosotros de maneras diferentes, de maneras poderosas, si nosotros estamos dispuestos a permitirle que Él lo haga con nosotros, porque Él desea usarnos para hacer su voluntad aquí en la tierra. Pero también nosotros tenemos que estar dispuestos a poder rendirnos completamente a ese plan y a ese propósito que Él tiene para nosotros. Por aquí te dejo otro video sobre cómo tomar decisiones correctas con el Espíritu Santo y nuestro canal de música para que vayas y te suscribas. Les quiero enviar un saludo muy especial a todos los miembros del canal. Muchísimas gracias por su apoyo y por unirse. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.